Así es. ¿Cómo estás, mi querido hermano amado? Bueno, nuevamente gracias por permitirme estar aquí compartiendo este tema de mucha importancia como es el análisis de los evangelios. Ahora nos toca el Evangelio según San Mateo y pues lo vamos a analizar desde el rigor histórico y también desde el rigor teológico. Pues entonces pues que el Espíritu Santo nos ilumine para que esta charla sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros, ¿no? Bien, ¿cuál es el contexto histórico y teológico del Evangelio según San Mateo? Bien, mira, el Evangelio de San Mateo, al igual que todos los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escriben aproximadamente entre unos 30 y 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es ese contexto histórico? Bueno, un contexto en el cual surgía una nueva organización que pertenecía al judaísmo, pero con un judaísmo un poco diferente. Vamos, era un judaísmo que tenía un propio Mesías, ¿sí? Recordemos que el término o el personaje mesiánico no era nada nuevo para la Palestina del siglo I. Ya en torno al año 6 antes de la era cristiana hasta el 66 después de la era cristiana, habían pasado 24 mesías, 24 personas que se habían atribuido el mesianismo, dice Flavio Josefo. Entre ellos va a estar uno que es Juan el Bautista. Entonces, en ese contexto es que se va a escribir estos evangelios para demostrar al pueblo judeo cristiano y a todo el orbe que se conocía en ese entonces mediante la predicación y evangelización de que Jesús, ese es el auténtico Mesías, el hombre divino, y ya no un simple Mesías al estilo o de acuerdo a las características de los judíos de la época que creían que era un Mesías como un simple mortal que venía pues a liberar de un yugo opresor como era el imperio de Roma. Acá era un Mesías ya divino que no venía a guerrear contra Roma sino contra Satanás. Y desde ese momento, luchando contra las huestes celestiales infernales, desde ese momento se abría camino para la venida del reino. Ahora, el Evangelio de San Mateo es, de acuerdo a su extensión, el número 7 en toda la Biblia y además es el número 3 en todo el Nuevo Testamento. El texto más largo que tenemos del Nuevo Testamento es el Evangelio lucano. Mateo ocupa el tercero. Tiene aproximadamente 18.436 palabras dentro de sus 28 capítulos. Ahora, ¿qué testimonios tenemos nosotros de o sobre quién escribió este evangelio? Tenemos dos testimonios de los más primitivos. Tenemos a Papías de Hierápolis de Frigia. Papías, o sea, los textos de Papías son muy pocos los que hay, casi nada. Pero afortunadamente Eusebio de Cesarea va a recoger eso poco que tiene en su libro Historia Eclesiástica y va a citar a Papías de Hierápolis. ¿Qué nos va a decir Papías de Hierápolis en torno al año 130? Lo siguiente, abro comillas. Mateo, pues, puso en orden los oráculos del Señor en lengua hebrea y cada uno los interpretó como podía. Bien, atentos a la palabra oráculos. No dice evangelio, dice oráculos, ¿sí? Otros, o en griego se suele traducir como logias. ¿Qué son esos? Oráculos o logias, son sentencias. En realidad son pequeñas sentencias o dichos del Señor.
no es un evangelio entero o completo lo que está diciendo Papías de Hierápolis. Segundo punto, dice que fue escrito en lengua hebrea. Bueno, en realidad el griego es hebraín, que se traduce como hebreo o arameo. ¿Sí? Es por eso que algunos escritos dicen, no, lo tradujo en lengua hebrea, otros en lengua aramea. ¿Existió este documento, estos oráculos o estas logias del Señor? Probablemente que sí, por eso lo dice Papías de Hierápolis. Pero lo que está claro es que el Evangelio de Mateo que tenemos nosotros en nuestras Biblias no es el Evangelio que está hablando Papías de Hierápolis. Dicho de otro modo, no tenemos un solo registro histórico, ni siquiera el más mínimo, de lo que nos está diciendo Papías de Hierápolis. El Evangelio que tenemos nosotros de Mateo fue escrito originalmente en griego. Y atentos, dice el profesor Antonio Piñero, que es profesor de Filología Griega y Clásica de la Complutense de Madrid, que el texto que tenemos de Mateo en lengua griega no es un texto de copia, de traducción, al contrario, es un texto original. ¿Sí? Entonces todo lo que tenemos es en griego en Mateo. No tenemos nada en hebreo ni en arameo. Eso tiene que quedar muy claro. El otro testimonio que data del año 150, que también lo va a recoger Eusebio de Cesarea en su misma obra ya citada, es una frase que es un poquito ya más amplia de Clemente de Alejandría. ¿Qué nos va a decir Clemente de Alejandría? Va a decir lo siguiente. En los mismos libros también Clemente cita una tradición de los ancianos relativa al orden de los evangelios. Es esta. Decía, es decir, Clemente de Alejandría, que los evangelios que contienen las genealogías fueron escritos primero. Ojo, los evangelios que tienen las genealogías fueron escritos primero. Y que el de San Marcos lo fue en las siguientes circunstancias. Después que Pedro hubo predicado públicamente en Roma su evangelio, guiado por el Espíritu Santo, sus oyentes, que eran muchos, animaron a Marcos, como que él era el que había acompañado desde hacía tiempo y guardaba sus memorias por palabras a transcribir. Al enterarse de ello, Pedro no emitió ningún consejo ni para impedírselo ni para recomendárselo. Bien, analicemos lo que nos va a decir Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, a diferencia de Papías de Hierápolis, nos va a decir que que el Evangelio de Mateo, fue escrito junto con el de Lucas, primero que el de Marcos, porque recuerden ustedes que de los 4 evangelios, solo 2 van a mencionar las genealogías, que es Mateo y Lucas. Y según Clemente de Alejandría, estos 2 libros fueron escritos primeros que los otros 2 textos de los evangelios. Por lo tanto, para Clemente de Alejandría primero se escribe Mateo y Lucas y luego se escribe Marcos y Juan. Pero la tradición de la iglesia, y por eso estaban escritos o están escritos en esta forma, es que primero se había escrito Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan. Hoy en día los estudiosos del Nuevo Testamento señalan que el primer texto en escribirse en realidad fue el de Marcos, es el más corto. Luego vino Mateo, Lucas y Juan. ¿Ya? Entonces esto es verdaderamente interesante. Además, y no vamos a entrar en el tema de Marcos porque ese ya lo mencionamos, pero aquí van a haber pequeñas diferencias entre Clemente de Alejandría y Papías de Hierápolis con respecto al Evangelio de Marcos, puesto que, por ejemplo, para Clemente de Alejandría da por sentado que Marcos escribe aún cuando Pedro estaba vivo, mientras que para Papías Pedro ya había muerto. Pero en todo caso, nos quedamos con lo que nos corresponde, el Evangelio según San Mateo. Entonces, este fue escrito supuestamente, como tiene genealogía, primero que Marcos. Hoy sabemos que no es así. Ahora, existe en Antioquía de Siria un escrito de Clemente que dice que probablemente el texto de Mateo se escribió la versión griega, es decir, la original, la que tenemos en torno al año 80. ¿Sí? La versión aramea, hebrea, ¿sí? Que no es otra cosa más que los pequeños oráculos del Señor, probablemente, es hipotético, fueron escritos en Palestina en torno al año 50. ¿Sí? Repito, como sentencias, ¿sí? Pero el texto como tal, si bien es cierto, de acuerdo a la tradición, tenemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en torno al año, le solemos poner 54 al 60, una fecha muy temprana. Sabemos que en realidad el texto griego original fue escrito en torno al año 80, es decir, es mucho más tardío. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a analizar las fuentes por las cuales mediante se escribió el Evangelio de Mateo. Pero ante todo,
tenemos nosotros que recalcar lo siguiente. Existen o tenemos más de 2000 manuscritos escritos en lengua griega, en pergamino, y que contienen todos los textos de los evangelios sinópticos, que datan entre el siglo IV y el siglo XVI. Ahora, es más, tenemos nosotros una gran colección de la Chester Beatty de Dublín, donde se conservan numerosos fragmentos de los 4 evangelios que pertenecen a códices del siglo III, es decir, de los años 200 más o menos. ¿Sí? Tenemos 2 grandes manuscritos donde vamos a tener fragmentos del Evangelio según San Mateo, que es el manuscrito sinaítico, porque se conserva en el monasterio de Santa Clara del Sinaí, y el manuscrito o códice del Vaticano, porque se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Desde el final del siglo II, en torno al año 180-190, estos evangelios ya fueron escritos a latín, por si acaso. No es que los evangelios fueron escritos por primera vez al latín con San Jerónimo en el siglo IV, no, ya en el siglo II, 180, 190, ya teníamos los textos escritos al latín, pero, atentos, estos fueron en África del Norte, probablemente en Cartago. ¿Sí? Obviamente el texto de Mateo también fue traducido al latín. Ahora, numerosas citas evangélicas, es decir, de los evangelios hechos por padres de la iglesia. Por ejemplo, tenemos de la iglesia griega como Tertuliano o Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía u Orígenes, que son griegos. También tenemos entre los africanos a Tertuliano y a Cipriano. E incluso tenemos a los siriacos como Efrén o Áfrates, que ya hablan de la existencia de los evangelios, incluido el de Mateo, a mediados del siglo II. Pero también hay que recalcar una cosa. Justino Mártir, que escribe en torno al año 150, en su diálogo contra Trifón, que es un judío, él no menciona nunca los evangelios por su nombre, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que él le va a llamar sencillamente memoria de los apóstoles. Tal parece que para Justino todavía no existe la división en los nombres de los evangelios, lo cual nos da a nosotros una idea. Decíamos de los manuscritos a finales del siglo II, y con lo que nos va a decir Justino, el apologista, entonces estamos dando a entender que probablemente en la segunda mitad del siglo II recién se le empiezan a poner los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan a los evangelios. Bien, ¿cuáles son las fuentes que va a tener Mateo para escribir su evangelio? Obviamente, si Mateo no fue el primer evangelio en ser escrito, sino que primero fue Marcos, entonces tenemos que la primera fuente que va a tener Mateo es Marcos. Segunda fuente va a ser Pablo. Recordemos, y lo hemos mencionado en las charlas anteriores, que todo el evangelio de Marcos es un evangelio estrictamente paulino, y que Pablo escribe su primera carta, la primera carta a los tesalonicenses, en torno al año 54 de la era común o de la era cristiana. Por consiguiente, tenemos que 2 grandes fuentes que va a utilizar Mateo para su evangelio va a ser las cartas paulinas. Sí, recordemos que Pablo escribe 14 cartas, de las cuales 7 son solamente propias de Pablo, las otras no. Y el texto de Marcos. ¿Qué otra fuente va a utilizar Mateo? Probablemente un documento hipotético llamado fuente Q. Decimos que es hipotético porque no existe el documento como tal. Sin embargo, se sabe que existió este documento desde el punto de vista racional por una sencilla razón. En algunos pasajes bíblicos, Mateo y Lucas van, como dice el profesor Antonio Piñero, cogiditos de la mano, ¿sí? Y no tocan a Marcos. Sorprendentemente no lo tocan. Es decir, no citan nada de Marcos, pero Mateo y Lucas van de la mano, coinciden en el mismo texto bíblico al pie de la letra. ¿Cómo es posible que 2 textos bíblicos coincidan al pie de la letra cuando fueron escritos con muchos años de diferencia por personajes totalmente diferentes y además dirigido a comunidades totalmente diferentes? Entonces, es ahí que se habla de un documento que probablemente existió, se llama documento o fuente Q, de donde va a obtener Mateo y Lucas oráculos, prodigios, señales, milagros, enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Por supuesto que Mateo, al existir este documento hipotético, repito, Marcos también se va a valer del documento Q. ¿Ya?
Entonces, esas son las fuentes. ¿Cuáles son? Entonces estas vienen a ser las fuentes principales que va a utilizar Mateo para escribir su evangelio. Ahora, ¿sí? Bien, ¿quién es Mateo entonces? Claro, Mateo fue discípulo de Jesús. Tenemos recogidos en los evangelios, en todos coincide un personaje llamado Mateo. Este Mateo, que se le va a llamar Leví, de acuerdo al evangelio según San Marcos, porque incluso el mismo evangelio de Mateo nunca le llama Leví, le llama solo Mateo, ¿sí? Que nos van a dar una referencia importante, que se encuentra sentado en su despacho como una persona que recauda impuestos. El texto de publicano no se lo va a dar el mismo evangelio de Mateo, sino que se lo va a dar San Marcos. En Mateo 9:9 tenemos ya la primera cita del evangelio propio de Mateo, donde se habla de un personaje Mateo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, a Mateo el publicano, ¿sí? En la elección de los 12 apóstoles. Bien, ahora, ¿qué certeza histórica tenemos de que este Mateo, Leví, el publicano, el recaudador de impuestos, el apóstol del Señor, haya sido, que por cierto fue hijo de un tal Alfeo, haya sido quien escribió el Evangelio? Al menos el texto griego. No tenemos ninguna certeza histórica. No lo tenemos, ¿sí? Es muy probable, más bien, que este apóstol de Jesús haya sido el autor de los oráculos o logias que dice Papías de Hierápolis escrito en texto hebreo, arameo o hebreo arameo. Pero ciertamente el Mateo que escribe esta lengua griega, casi que probablemente no tiene nada que ver con el apóstol del Señor. Pero evidentemente este evangelio fue escrito en torno a la enseñanza del apóstol de Jesús. Recuerden ustedes, y eso no es novedad para los estudiosos de las ciencias bíblicas, que los apóstoles tenían como misión predicar el evangelio, no escribir. De hecho, el Señor no dio no hay ningún texto bíblico donde el Señor haya mandado a escribir a uno solo a los apóstoles un texto. Sin embargo, al ser las enseñanzas de Jesús tan importantes y que poco a poco se iban a ir perdiendo, era necesario recogerlas. Y es ahí que los apóstoles tenían sus propios discípulos, diríamos nosotros escuelas, la escuela Macana, Matiana, Lucana, Jónica, Petrina, etcétera, etcétera, que se van a encargar de recoger las enseñanzas de estos apóstoles. ¿Sí? Entonces, y en ese sentido, no tenemos nosotros, y repito, para no redundar más, la certeza de que el Mateo griego este texto haya sido escrito directamente por el apóstol del Señor. Eso no quiere decir que no haya existido el apóstol. Tenemos de él referencia en todos los evangelios y también tenemos una referencia de él en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 13. ¿Sí? Ahora, Mateo, el nombre de Mateo, para que lo sepan, proviene de una lengua griega llamada Mataios, ¿sí? Y este a su vez del arameo Mataí. Mataí de la lengua aramea parte a la lengua hebrea Matabya, que significa Yahvé, el don de Yahvé o dádiva de Yahvé, ¿sí? Don de Dios. Bien. Ahora, San Ireneo de Lyon, en su libro Adversus Aeresis, nos va a decir lo siguiente, y este es un agregado muy importante desde el punto de vista histórico, que Mateo, después de haber predicado a los hebreos, publicó también en su lengua, es decir, aramea, un evangelio, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban una iglesia. Esto que nos va a decir Ireneo es revelador, porque si dice que Mateo escribe los oráculos en su lengua aramea, entonces ya nos está dando una idea más o menos en qué tiempo lo escribió, puesto que dice que lo hizo mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma. Además, y esto es importante desde el punto de vista de la apologética, porque muchos hermanos no católicos dicen que Pedro nunca estuvo en Roma por el hecho de que no se lo menciona en Roma. Sin embargo, ya tenemos a un Ireneo de Lyon que menciona a Pedro y a Pablo en Roma. Desde el punto de vista histórico está por demás demostrable que Pedro estuvo en Roma, aunque el Evangelio no lo diga. ¿Sí? Ahora, también nos va a decir Eusebio de Cesarea, bueno, esto ya lo mencioné.
Bueno, según la tradición, Mateo murió en Salermo, una pequeña ciudad italiana, una provincia del mismo nombre de Salermo en Italia. Pero en realidad de Mateo no tenemos mayor referencias históricas. De hecho, de casi de ninguno de los apóstoles, de quien tenemos mayor referencia en realidad es de Pablo, pero de Mateo como tal, a más de que era un recaudador de impuestos. ¿Qué era un recaudador de impuestos? Era una persona que trabajaba para el imperio de Roma, ocupaba uno de los más bajos escalafones del rango y además de lo más despreciable. Porque recordemos que el trabajo de este hombre era recaudar los diversos, porque no había solo un impuesto, por si acaso eran varios impuestos que se le cobraban a los judíos a fin de que ese dinero llegue hacia las manos imperiales para la construcción de carreteras, acueductos y también para las riquezas del mismo imperio. Entonces estas personas recaudaban el impuesto pero con un valor agregado. Ese valor agregado era el que ellos se iban a coger porque el dinero tenía que ir íntegro hacia las arcas del imperio. Y por supuesto también dinero, parte del dinero que recogían los publicanos iban también a las arcas de los sumos sacerdotes saduceos corruptos que tenían gran apego a las autoridades romanas. Entonces estas personas eran verdaderamente despreciables porque eran considerados traidores a la patria. Ser judío no solamente era ser un religioso de la fe de Israel, sino también era un nacionalista. Y en ese sentido, si tú trabajas para Roma, eres un traidor a la patria. Eran muy mal vistos. Y pues bueno, Jesús perdona un acto de misericordia a este hombre y no solo lo perdona, sino que además lo llama a su ministerio apostólico, demostrando así que la salvación está dada no solo para el pueblo de Israel, sino también para los pecadores, publicanos, gentiles, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver incluso nosotros, y aquí hago solamente un paréntesis para ver hasta dónde llega la misericordia del Señor en cuanto a la salvación, que resulta que las primeras personas que visitan a Jesús cuando Él nace, de acuerdo al Evangelio de Mateo y Lucas, son los llamados Reyes Magos, que en realidad eran sabios sacerdotes de la tribu persa de los zoroastros, paganos. Y vemos entonces como la salvación del mundo es para todo, la salvación de nuestro Señor es para todo el mundo y no solamente para un pequeño pueblo, aunque Jesús haya venido a predicar primeramente a los judíos, pero la salvación se extiende para todos. Bien, eso, amado. ¿Alguna pregunta más? Con respecto a Mateo, quién era Mateo, ahí terminamos. Bien, ¿cómo se distingue el Evangelio de Mateo o de qué se distingue el Evangelio de Mateo de los otros evangelios? ¿Sí? ¿Cómo está estructurado? Bien, mira, reitero, el Evangelio de Mateo siempre se nos ha enseñado que fue escrito explícitamente para el pueblo judío. ¿Sí? Y eso es cierto, el Evangelio de Mateo tiene una amplia importancia en cuanto a que fue escrito para el pueblo judío. Y algo importante, mira, que lo que mencionaba yo hace rato, que el Evangelio de Mateo griego es tan original como tal, que las citas que va a utilizar, que son numerosas citas del Antiguo Testamento, es de la Septuaginta. No utiliza el canon o llamado canon palestinense, va a utilizar el alejandrino. Entonces es muy interesante eso. Ahora, es el evangelio que más cita los textos del Antiguo Testamento, por una sencilla razón. El pueblo al que va dirigido es el pueblo judío. ¿Sí? Y al igual que Pablo, Mateo se muestra como un judío atento, como un judío bastante conservador. ¿Sí? Bastante conservador, que hasta el último momento va a tratar de que se cumpla la ley y enseñar la ley como tal. ¿Sí? Bien, ahora, voy a mencionar a breve rasgos porque es mucho, en realidad, si nos ponemos a desmenuzar cada evangelio, qué tiene uno, qué no tiene el otro, cuál se asemeja con el otro, eso es demasiado y sería como una especie de un laberinto difícil ahora mismo de hablar por el corto tiempo. Pero les diré a breve rasgos. Textos bíblicos que son propios del evangelio de Mateo, por ejemplo. La cizaña y el trigo. Es decir, esto no lo vamos a encontrar en los otros sinópticos, ni mucho menos en Juan. La cizaña y el trigo, la perla, el tesoro, la red de la pesca, el siervo y misericordia, el amo bondadoso, las vírgenes necias y prudentes y el juicio final. Esto es propio del Evangelio de Mateo, pero también vamos a tener texto de Mateo que lo va a compartir con los otros sinópticos.
Es decir, que en los tres sinópticos van a estar estos textos completitos. Y son, por ejemplo, el grano de mostaza lo van a compartir los tres evangelios. La parábola del sembrador, la explicación del sembrador, la boda y el ayuno, el relato de la higuera y también los viñadores malos, los malos viñadores. Estos son relatos que van a estar en los tres evangelios, ¿sí? Ya mencioné los que están propios en Marcos, pero también tenemos unos que tiene Mateo con Lucas, pero que no va a tener Marcos. Por ejemplo, la levadura, la oveja perdida, el niño que se pierde, el ladrón nocturno, el mayordomo fiel, ¿sí? Y la apelación ante los jueces. Bueno, en realidad es mucho más. En todo caso, son textos que hay entre un evangelio y otro que se van a diferenciar. Ahora, mira, yo he leído todo el evangelio de Mateo, ¿sí? Y vamos a tener una estructura más o menos así, ¿sí? Esto es lo que he deducido yo. Del capítulo 1 al capítulo 4, Mateo nos va a hablar de la infancia y el ministerio de Jesús. Recuerden ustedes que solo dos evangelios hablan de la infancia, Mateo y Lucas. Marcos no le interesa la infancia. Tal parece que al menos él no la conoce en cuanto a los registros que él tenga en su mano para poder componer su evangelio, si es que lo tuvo. Bueno, probablemente la fuente Q y las tradiciones paulinas y escritos paulinos. Luego tenemos del capítulo 5 al 7 los discursos, es decir, el sermón de la montaña que ya vamos a hablar ya mismo como tal, que es el centro principal de la enseñanza de Jesús en su ministerio. Tenemos el capítulo del 8 al 9, donde van a haber 10 milagros que muestran la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y al mismo tiempo la invitación de sus discípulos a su ministerio apostólico. Del capítulo 11 al 12, vamos a tener el relato de Jesús, en la cual Jesús es rechazado por esta generación incrédula. Vamos a tener en el capítulo 13 las 7 parábolas del reino. Ya vamos a hablar de por qué el 7. Del capítulo 14 al 17, Jesús es reconocido por sus discípulos como el Mesías. El capítulo 18, se va a hablar acerca de la vida comunitaria de la iglesia. Ya vamos a hablar de eso. Y del capítulo 19 al 22 vamos a tener la autoridad de Jesús y la última invitación que él va a hacer. Mientras que del 23 al 25 vamos a tener los discursos apocalípticos y la venida del reino, para terminar en el capítulo 26 al 28 la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja Mateo? Que Jesús es el Mesías. Y reitero, no un Mesías terrenal, que era lo que esperaban los judíos de la época, ¿sí? Recuerden ustedes que la tierra de Israel está sojuzgada por el imperio de España, por el imperio romano. Entonces, ellos esperaban ese hombre revolucionario, tipo Alejandro Magno, ¿verdad? Que venga a liberarnos. Pero en realidad Mateo va a enseñar un Mesías diferente. Recuerden que en tiempo de Jesús un Mesías era un sacerdote, un ungido, un profeta, ¿sí? Ese era un Mesías también. Pero este es un Mesías hombre divino, ¿sí? Que tiene la autoridad del Padre, que se muestra como Dios, que es hacedor de milagros, resucitador de muertos, exorcista, ¿sí? Y que viene a salvarnos de las acechanzas del demonio, porque ese es el principal enemigo para el Mesías, es el diablo, por quien entra el pecado al mundo. Entonces es un Mesías celestial, no terrenal. El Mesías puede o tiene la autoridad de cambiar la ley, darle una nueva interpretación. Verán, miren, aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerden ustedes que en tiempo de Jesús existieron varios grupos religiosos, saduceos, fariseos, esenios, celotes. No voy a entrar en el tema histórico de cada uno de ellos, cómo surgió, pero me voy a quedar con los fariseos. Los fariseos surgen en torno al siglo II antes de la era cristiana, y es un grupo de rabinos, ¿sí? Recuerden ustedes cómo le llamaban a Jesús. ¿Cómo le llamaban? Rabino o rabí, es decir, un maestro. Bien, ¿a cuál de estos grupos se le llamaba rabino? A los fariseos. Por consiguiente, no es descabellado, aunque quizás no nos guste, pensar que Jesús era un fariseo. No les va a gustar a muchos de ustedes probablemente esto, pero hay fuertes razones para entenderlo. Miren, un rabino tenía la autoridad para cambiar, reinterpretar la ley. Y Jesús lo va a hacer. Cuando él dice, habéis oído que se dijo,
Pero yo os digo, y Jesús le está dando una nueva reinterpretación a la ley. No solo la está reinterpretando, sino que también está tratando de que se haga un cumplimiento de la ley. Eso era un fariseo, que eran laicos judíos piadosos, cumplidores de la ley y que tenían debates intelectuales en público. Es decir, ese debate que va a tener Jesús con los otros fariseos es propio de entre fariseos. Pero es que no hay un solo fariseo. Los fariseos estaban divididos. Habían fariseos conservadores, que eran los fariseos de la escuela de Shammai. Habían los fariseos de la escuela un poco más liberal, ¿sí? Que eran más piadosos, más misericordiosos, que eran los de la escuela de Hillel. Y había los intermedios, aquellos que estaban a favor de uno y a favor del otro, y eran los que más reinterpretaban y había sus propias escuelas. Entonces, Jesús es, o al menos yo lo veo así, como uno intermedio. ¿Por qué? Cuando vemos a un Jesús que actúa como un fariseo de Shammai, por ejemplo, cuando él dice que para el divorcio solo es factible si es que existe adulterio, fuera de ello no existe el divorcio. Pero los judíos se querían divorciar de hasta porque si les caía una mosca en la sopa, y era culpa de la mujer y eso era sencillamente una causa para divorcio. Entonces Jesús dice no, es muy radical. Actúa como un conservador prácticamente y dice no, solamente si hay divorcio. Perdón, solamente si hay adulterio. Pero vemos a un Jesús que actúa como un fariseo liberal, mucho más flexible, cuando por ejemplo, si una oveja se te cae en un pozo en día sábado, recupérala. O si un enfermo está a punto de morir en día sábado, hay que sanarlo. Porque primero prevalece la vida. Para un fariseo de Shammai, no. Primero está la ley. No importa si se muere en sábado, pero no puedes faltar a la ley. Y él va a decir, no, primero está la vida. Entonces Jesús va a darle prioridad a la vida y él va a decir, yo soy el Señor del sábado. Entonces vamos a ver a un Jesús que está reinterpretando, abriendo una propia escuela. Eso es propio de un Mesías. Pero claro, Jesús es un Mesías que va mucho más allá de un Mesías terrenal, reitero. Jesús es el Mesías divino y con mayor autoridad tiene él para abrir una nueva escuela. Una nueva escuela. Ahora, ese es un pensamiento de Jesús, un pensamiento fariseo. Pregunto, ¿Jesús tenía un pensamiento esenio? Sí, claro que sí. Por ejemplo, el hecho de que Jesús le diga al hombre anónimo que le dice, Señor, yo quiero seguirte, pero era un hombre muy rico. Y Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Ese es un pensamiento esenio. ¿Por qué? Porque para los fariseos existía el diezmo, ¿sí? Al igual que existe hoy en el mundo protestante y que existió en algún tiempo en la Iglesia Católica. Pero para el esenio el diezmo existe, pero es el diezmo del 100%. Es decir, todo. Y ese diezmo, a diferencia de los fariseos que iba para las autoridades, este diezmo va para las comunidades. ¿Sí? Y se despojan de todo. Vemos un pensamiento esenio en Jesús. Jesús está abriendo una nueva escuela. Y en base a esta palabra, Jesús está abriendo una nueva escuela, es que vamos a entender el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18 más adelante. Bien. Para Jesús, de acuerdo al Evangelio de Mateo, a diferencia del de Lucas, el reino de los cielos está por llegar, no ha llegado todavía. Por eso va a decir en el Padre, vénganos, en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Hay que prepararse, ¿sí? Algo característico de la escuela de Mateo, que no aparece en los otros evangelios, es precisamente la mención de la iglesia en boca de Jesús. Recuerden ustedes el famoso pasaje de Mateo 16, 18 de la iglesia, que ya lo vamos a hablar a mayor rango. ¿Sí? Y por último, Jesús es un rey, pero no al estilo humano, sino un rey divino. Bien, ahora, no puedo analizar todo el Evangelio de Mateo porque nos llevaría todo el tiempo, pero en todo caso voy a hablar pequeños rasgos de los textos que yo considero quizás más importantes. La genealogía de Mateo. Miren, reitero, la genealogía de Mateo y la de Lucas, o mejor dicho, Mateo y Lucas solo existen en los dos textos genealogías. Sin embargo, en ambas difieren una de la otra. ¿Por qué? Porque primero, obviamente, son comunidades distintas que están escribiendo, a comunidades distintas a las cuales se están dirigiendo. El Evangelio de Mateo, como tiene por prioridad el pueblo judío, entonces empieza a hablar una genealogía donde parta del padre de la fe, el padre Abraham. Y la genealogía que va a utilizar es de la de David, pero mediante su hijo Salomón.
Es decir, a toda costa Mateo quiere resaltar el linaje mesiánico davídico de Jesucristo. Lucas, por consiguiente, no lo va a hacer así. Para Lucas empieza la genealogía desde Jesús y va en forma descendente hasta llegar a Adán. Pero va a haber una división, ¿sí? Y aquí se va a desviar la curva a partir del hijo de David, que ya no va a ser Salomón, sino Natán. Y es por eso que esta genealogía, la de Lucas, se va a tomar en cuenta como una genealogía por parte de la mamá de Jesucristo, es decir, de la Virgen Santísima. Y solo ahí se puede entender quizá por qué no coinciden en ambos relatos el nombre del papá de José. Porque para el Evangelio de Mateo, el papá de José, es decir, el abuelo paterno de Jesús, es un hombre llamado Santiago. Mientras que, de acuerdo al Evangelio lucano, se llama Elí. Entonces, ahí podemos entender quizás por qué esta diferencia, ¿no? Mientras Mateo utiliza la genealogía del papá, es decir, de José, Lucas utiliza la genealogía de María, pero como es mujer no es mencionada. Entonces, este Elí, que viene a ser papá de María, adopta a José mediante el matrimonio como un hijo suyo, ¿sí? Recuerden que las mujeres solían llamarle al suegro papá directamente, era como un padre directamente, ¿no? Entonces, primer relato importante, las genealogías. Para Marcos eso no importa. Entonces vemos que las genealogías fueron reconstruidas posteriormente. ¿De qué texto? ¿De dónde lo habrán sacado? Probablemente de la fuente Q, ¿sí? Porque Pablo no nos va a dar ninguna referencia a la genealogía de Jesucristo. Segundo, que es importante en el Evangelio según San Mateo, es el relato del nacimiento de Jesús en Judea, en Belén de Judea. Y en esto va a coincidir con el Evangelio de Lucas, pero hay una diferencia. Para Mateo se da por sentado que Jesús nace en Belén, pero no hay ningún acontecimiento importante. Mientras que el acontecimiento o el porqué del acontecimiento sí lo va a decir Lucas, y es que hay un censo decretado en tiempo del emperador Augusto. Pero observen una cosa, verán, miren, y es que sí tenemos un censo que fue decretado por Cirino, gobernador de Siria, en tiempos de Jesús, cuando Jesús nace. Pero eso es un censo local, ¿sí? Es local. Es decir, solamente fue un censo decretado en Judea. Aunque hay que recalcar que los romanos le solían llamar también Judea a toda la tierra de Israel. Lo que quiero decir es que el censo nunca fue a nivel de toda la tierra de Palestina, sino que fue un censo estrictamente local. Y que producto de ese censo, ¿sí?, que lo narra Lucas, es que Jesús, o mejor dicho, María viaja hacia Belén porque ella residía en Nazaret y fortuitamente, entre comillas, digo fortuito porque esto viene de una profecía de Miqueas, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús en Belén de Éfrata, como Mesías divino, ¿ya? Entonces, vemos nosotros que el relato del nacimiento de Mateo con Lucas, si bien es cierto, coincidirán al mismo tiempo, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas va a ser mucho más explícito. Ahora, Lucas va a mencionar lo que no va a ser Mateo, por ejemplo, son relatos muy importantes de la infancia, como por ejemplo la circuncisión, las profecías de las profecías, las purificaciones, etcétera, ¿verdad? Y la circuncisión, como ya repito, a los 8 días de nacido. Eso no existe para el Evangelio de Mateo. Ahora, en algo van a coincidir Mateo, Lucas, Marcos, ¿sí?, y Juan de una manera, y ya hablaremos de Juan en otro momento, de una manera no muy clara. Es en el bautismo. Y es importante este texto, y lo he citado porque los cristianos basamos nuestro bautismo como ritual de iniciación cristiana precisamente en este relato de Jesús bautizándose en el río Jordán. Miren, primer punto con respecto al bautismo. En realidad, el ritual que Jesús está haciendo es un ritual estrictamente judío. Jesús no está haciendo algo nuevo. Olvidémonos de la idea de que Jesús por primera vez está inventando un bautismo. Eso no existe. Desde el punto de vista histórico, Jesús está haciendo un ritual llamado Tevilá, que se realiza dentro de una mikvah. ¿Qué es una mikvah? Es un lugar que puede ser artificial, es decir, creado, o un río, ¿verdad?, donde el agua que tiene que circular es agua viva, agua que corre, que no puede ser agua estancada. Donde el judío se introduce, es decir, se sumerge, sale desnudo casi siempre,
¿sí? Y con eso se purifica. Este ritual servía para perdón de los pecados, como va a decir el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que Juan hacía este ritual, ¿sí? Y también para diversas cosas. Para las mujeres que se encontraban, que habían sangrado después de su menstruación o después de un embarazo. Para los hombres que habían tocado a una mujer con sangre. O a los hombres que habían tocado un cadáver. O a los hombres que habían tocado a un hombre con lepra. Es decir, si estaba impuro tenía que realizar el acto de la purificación. Es más, el acto de la tevilá se solía hacer 2 veces en el día incluso. Bien, cuando Jesús va al desierto, a orillas del río Jordán, y se presenta ante Juan el Bautista, lo que está haciendo es esto, la tevilá en el mikvah. Eso es todo lo que está haciendo Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesús hace este ritual? ¿Tenía pecados? Evidentemente no, Él era perfecto, pero lo hace en un acto de misericordia como ejemplo de que Él, siendo Dios eterno, accede a este ritual como un acto de obediencia y humildad. ¿Cuánto más nosotros? Ahora los cristianos que accedemos también a este ritual, ya no como un ritual judío, sino como un ritual cristiano. Es decir, el cristianismo posteriormente, conforme se va fragmentando del judaísmo en torno al siglo II, después más o menos después de San Ignacio de Antioquía, ¿sí? Es cuando empiezan a tomar este elemento como bautismo cristiano estrictamente, como ritual de iniciación, ¿sí? Pero reitero, eso que está haciendo Jesús es importante porque eso se hacía durante una temporada judía en la cual se invitaba a la conversión, que es lo que se conoce como los Yamim Noraim, que no es otra cosa más que 40 días de profundo arrepentimiento, de profunda meditación, ¿verdad? Para luego encontrar y empezar un nuevo año. Esto empezaba de la siguiente manera. Se empezaba con el Rosh Hashanah, que era el año nuevo judío, ¿sí? Y este empezaba durante el primer mes de Tisri, es decir, empezaba el año nuevo, empezaban 9 días de arrepentimiento, de profundo ayuno, oraciones, meditación, etc. Y se terminaba con el Yom Kippur, que correspondía al 10º mes de Tisri y que eran también llamados los días terribles o los días de la expiación. Eso hacía todo judío, eso hacía Jesucristo. Todo judío hacía eso. Y dentro de este ritual del Yamim Noraim se hacía la purificación de la tevilá e incluso se sonaba también el Zohar, ¿verdad? Ustedes recuerdan el cuerno, ¿verdad? Que eso es un llamamiento también a la meditación, etc. E incluso se decía que también los últimos sonidos que evocaban el Zohar era también para ahuyentar a Satanás. Pero en todo caso, esto es en cuanto al bautismo. Ahora, aquí hay una pregunta que yo voy a hacer y voy a responder con respecto a este texto del bautismo. Sabemos nosotros por los textos evangélicos que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes Antipas, ¿verdad? Y Jesús después de eso siguió su ministerio. Ahora, ¿en cuál es el contexto? Recuerden ustedes que Herodes Antipas estaba teniendo relaciones con Herodías, que a la vez había sido mujer de Herodes Arquelao. Por consiguiente, eso era ilícito para Juan el Bautista, que enseñaba que estaba cometiendo un acto inmoral. Entonces eso le afectó a Herodías y mediante un baile de su hija pidió la cabeza de Juan el Bautista. Eso es la tradición que nos dice a nosotros el Evangelio, lo que nos dice el Evangelio. Pero tenemos probablemente fuertes razones históricas para demostrar que en realidad Juan el Bautista vivió después de la muerte de Jesús. Probablemente entre 1 y 2 años. ¿Por qué? Miren. Perdón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la ejecución de Juan el Bautista tuvo que haber sido después del matrimonio entre Herodes Antipas y Herodías. Primer punto. Segundo punto. Sabemos nosotros que la ejecución, ¿verdad?, tuvo que ser anterior a la derrota de Antipas contra el rey Aretas de los nabateos, puesto que si no, no hubiera sido rey Herodes Antipas. Es decir, la decapitación de Juan era cuando Antipas todavía gobernaba. Ahora, ¿cuándo cayó el reinado de Herodes Antipas contra los nabateos? En torno al año 35 de la era cristiana.
Y si a eso le agregamos que la muerte del emperador Tiberio fue en el año 37 y que imperaba, y que además tras su muerte se puso fin a la segunda batalla que iba a tener Herodes Antipas contra el rey de los nabateos, entonces se debe entender que como máximo, a Herodes Antipas tuvo que ser rey entre el 35 y 36, no más, no más. Por lo tanto, Juan tuvo que morir en torno al año máximo 35 de la era cristiana. Máximo 35. Ahora, Poncio Pilato fue procurador hasta el 36. Por lo tanto, Jesús muere en torno al año 33. ¿Sí? En torno al año 33. Porque sabemos también por datos históricos que después de que muere Jesús, Poncio Pilato sigue gobernando entre 2 y 3 años después, que lo van a desterrar a las Galias porque él había crucificado no sé cuántos judíos, y dice la tradición que incluso se suicidó. Pero en todo caso, si Jesús muere en torno al año 33 y sabemos que Juan el Bautista muere en torno al año 35, sabemos nosotros que le precedió al menos por 1 o 2 años. Entonces la pregunta lógica es la siguiente: si Juan el Bautista preside a la muerte de Jesucristo, es decir, sigue vivo a la muerte de Jesucristo, ¿por qué no se unió al movimiento de Jesús? Sino que además lo reconoce como Mesías, que dicho sea de paso, Juan era considerado un Mesías. Al menos así creían sus discípulos. ¿Sí? Bueno, Mateo y Lucas van a darle solución a esto, ¿no? Van a decir que Juan no era el Mesías, y más van a poner en boca de Juan de que él mismo dice: no, yo no soy el Mesías, no soy el profeta, yo soy aquel que abre la puerta, el camino, etcétera, etcétera. Es decir, esto lo va a solucionar los mismos evangelios. Pero en todo caso les dejo ahí la espina para que ustedes indaguen desde el punto de vista histórico un poco más acerca de esto que a mí me parece novedoso, saber por qué Juan no se une al movimiento de Jesús, aun cuando desde el punto de vista histórico probablemente lo sobrepasa en vida 2 años después, 1 o 2 años, e incluso hasta 5 años puede ser a la muerte de Cristo. Bien. Otro de los textos, y a breve rasgo, tenemos las tentaciones de Jesús en el desierto. Mateo y Lucas muestran las tentaciones de Jesús, pero aquí hay algo interesante. Miren, Mateo nunca dice que las tentaciones de Jesús en el desierto duraron 40 días. Quien lo hará va a ser Marcos. Pero viene Lucas y adorna los dos textos, es decir, recoge de los dos textos y saca uno solo. Y solo será Lucas quien dirá que tuvo 40 días Jesús en el desierto, como lo dice Marcos y no lo dice Mateo. Pero además recuerden que Marcos no da ningún detalle de las tentaciones. Marcos es simple, dice que Jesús fue tentado en el desierto y se acabó. No da detalles de las 3 tentaciones que tienen base teológica en el Antiguo Testamento que va a decir Mateo. Es decir, Lucas coge los dos relatos y arma una sola. ¿Sí? Arma una sola. ¿De dónde sacó Mateo los detalles de las 3 tentaciones del desierto tentado por el diablo? No lo sabemos. Probablemente la fuente hipotética, etcétera, etcétera. Porque el primer evangelio, Marcos, no lo menciona en lo absoluto. Lucas sí. Bien, otro de los textos interesantes son los endemoniados de Gadara o Gerasa. Miren, el evangelio primitivo, es decir, Marcos y Lucas, que es el tercero, en realidad coinciden en que fue un solo endemoniado. Pero Mateo utiliza 2 endemoniados. Ahora, ¿qué es lo más lógico del punto de vista histórico? Es que haya sido un endemoniado y no 2. ¿Y por qué saco esa deducción? Sencillamente porque a Mateo le gusta el número 2. Por ejemplo, para Mateo hay 2 ciegos en Jericó y también hay 2 ciegos en Betsaida. Y mientras que en Marcos solo hay 1. Ahora, si ustedes revisan el milagro del ciego de Jericó y el de Betsaida, es exactamente el mismo relato. Son calcados. Es decir, Mateo ha calcado el mismo milagro en 2 ciudades diferentes. ¿Sí? Les dejo todo esto para que ustedes vayan en casa, vamos, aumentando más la ciencia bíblica, el estudio de la ciencia bíblica. Es decir, Mateo es mucho más disciplinado. Marcos es desordenado. Él arma su evangelio, o como dijo Papía, su oráculo, de forma desordenada, y cada quien los ordenó como quiera. Pero luego Mateo será el ordenado y utilizará mucho simbolismo, el número 2, el número 7. Miren,
Aquí hay un relato de Mateo que es muy importante y que no lo dice ninguno de los otros evangelios, ni siquiera Juan. Y es el que yo mencioné en un principio, porque yo decía que Jesús estaba abriendo una nueva escuela dentro de su judaísmo, como un gran rabino. Si les molesta escuchar la palabra como un fariseo, bueno, como un rabino, ¿ya? Es el texto de Mateo 16, 18. Miren ustedes, el texto de Mateo 18 que dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En griego, epitautete petra, es decir, sobre esta misma piedra. Miren ustedes, epitautete petra, si se quita la palabra te, sale la palabra misma. Por consiguiente diría sobre esta piedra. ¿Cuál piedra? Dejaría prácticamente la nebulosa. Pero al decir, y tú eres Pedro, y sobre esta misma, es decir, la palabra griega te, sobre esta misma, ¿cuál? Pedro. Entonces, el texto de Mateo es muy claro al decir que es sobre Pedro, que es la misma piedra a la cual hace alusión, cuando le cambia el nombre por Simón a Pedro, piedra, es la iglesia. Es decir, no cabe la menor duda para Mateo que Pedro es la piedra, no Cristo. Cristo es la piedra, sí, la piedra angular que desecharon los arquitectos, los constructores, como sea. Pero es cierto que en este texto, que es único en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento, es que es Pedro la piedra. Los protestantes han tratado de insinuar o demostrar que la palabra Petros y Petra, que se utiliza en este texto griego de Pedro y de piedra, ¿sí?, es indistintivo para piedra grande y piedra pequeña. Dicho de otro modo, Pedro piedra grande, Petras piedra pequeña. Por consiguiente, y tú eres Pedro, y sobre esta piedrecita, es decir, sobre Pedro, que es una piedra pequeña, edificaré mi iglesia. Haciendo una minimización a que Pedro no es en realidad la piedra angular de la iglesia. Bien, no es así en realidad, porque la palabra Petros, es decir, Pedro, piedra, es indistintivo. Tienen el mismo significado. Petros y Petras en griego significa piedra, ¿sí? Además, esto está en armonía con la palabra Kefas, palabra aramea que significa piedra o roca, ¿sí? Es más, en lengua aramea sí hay una palabra para piedra pequeña y es ebna, la misma que no se utiliza en el texto. Y por último, sí existe en griego una palabra para piedra pequeña y es litos, que va a aparecer, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Para no confundirlo. Dicho de otro modo, Pedro no es la piedra pequeña, es Pedro la piedra, la roca sobre la cual se cimenta la iglesia que Jesucristo está en ese momento creando. Ahora, esa iglesia tiene tinte judío, porque obviamente Jesús es judío, Pedro es judío, los primeros fieles son judíos, María, la Virgen, todos son judíos, ¿sí? Pero es un judío que nace con una nueva escuela, que es el pensamiento de Jesús. Un pensamiento donde va a abarcar lo mejor de las organizaciones judías de la época. Va a sacar lo mejor de los esenios, lo mejor de los fariseos de Shammai, lo mejor de los fariseos de Hilel, sí, pero jamás de los saduceos, que eran unos sacerdotes corruptos impuestos por los macabeos y que no eran los auténticos sacerdotes que gobernaban en tiempo de Jesús, porque los auténticos eran los esenios que se habían ido a orillas de Qumran, ¿sí?, cerca del Mar Muerto, a esperar la venida inminente del Mesías. Entonces, es interesante este texto de la iglesia. Y además, Jesús le da la autoridad a Pedro y luego, por obvias razones, a todo ese cuerpo apostólico de atar y desatar. La palabra atar y desatar, en forma primitiva, rabínica, tenía una connotación de condena y absolución. Luego, en una forma un poco ya más jurídica, significaba sencillamente prohibir o permitir. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro? Tú tienes la autoridad de permitir o prohibir los fieles a la nueva iglesia. También lo hemos interpretado nosotros como perdonar o no perdonar los pecados. Eso de perdonar o no perdonar está de acorde al pensamiento rabínico de condena o absolución. Entonces estamos en totalmente lo correcto, ¿ya? Pero ¿qué pasa que esta iglesia o nueva escuela que Jesús está fundando, que es la iglesia que tiene tintes judíos, ¿verdad?, no está cerrada solo al judío. Van a venir los gentiles que no quieren la circuncisión. Entonces van a haber nuevos preceptos. Y esta iglesia poco a poco se va a ir puliendo.
puliendo con nuevas ideas, con nuevas enseñanzas. Y a la larga, reitero, con Ignacio de Antioquía, ya en el año de 107, en una carta que él escribe a Serapión, creo que es, ¿sí? Me parece, si estoy equivocado, pero es en torno al año 107, cuando él va camino a la muerte, porque lo iban a martirizar en tiempo del emperador Trajano. Escribe 7 cartas, entre ellas esta, y va a mencionar a esta iglesia que Jesús creado como iglesia católica, dice. Y como iglesia católica. Es la primera vez. Iglesia cristiana, iglesia católica. Bien. Entonces, eso, mi querido amado, en cuanto a la estructura, creo yo, quizás más importante, algunos elementos más importantes que pude rescatar de Mateo. Hay muchos más, pero por tiempo no podemos hablar todo el Evangelio de Mateo como tal, es decir, desmenuzar cada capítulo, cada texto. ¿Alguna otra pregunta, Mateo? Perdón, amado. Bueno, les voy a hablar un poco acerca del Sermón de la Montaña, verán. Eh, a estar, bueno, amado, bueno, no me va a estar escuchando, a lo mejor se le ha habido la señal. El Sermón de la Montaña. Esto es importante, vamos a hablar un poco acerca del Sermón de la Montaña con respecto al texto de Mateo, y yo lo toqué precisamente por la importancia que tiene el Sermón de la Montaña, ¿sí? Que va a empezar en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y va a terminar en el 7. Bien, ¿cómo está estructurado el Sermón de la Montaña? Especialmente el de Mateo, porque el de Lucas es mucho más corto, casi que sin importancia. Marcos y Juan lo olvidarán casi por completo. Bien, primero, las bienaventuranzas. Segundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Tercero, el cumplimiento de la ley. Cuarto, la justicia nueva superior a la antigua. Quinto, la limosna en secreto. 6, la oración en secreto. 7, el Padre Nuestro. 8, el ayuno en secreto. 9, el verdadero tesoro. 10, el ojo como lámpara del cuerpo. 11, Dios y el diezmo. Y 12, abandonarse a sí mismo. 13, no juzgar. 14, no profanar las cosas santas. 15, eficacia de la oración. 16, la oración de oro. Miren, la oración de oro es muy importante porque no es una oración que Jesús se la haya inventado. A veces creemos que Jesús la dijo por primera vez. No, esta oración de oro, no hagáis a otros lo que no gustáis que te hagan a ti, es una oración de la escuela propia de Hillel. Jesús parte también de la escuela de Hillel, ya lo hemos mencionado. Además está mencionado en las cartas de Aristeas, en el Targum, en los escritos de Filón e incluso en Levítico capítulo 19, versículo 18. Es más, sepan ustedes que este texto, esta enseñanza, la regla de oro, se encuentra en un libro deuterocanónico, que los hermanos no católicos le llaman apócrifo, como es el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 15. ¿Sí? Vemos cómo Mateo, y reitero, Mateo cita la Septuaginta griega. Era tan importante la Septuaginta griega en tiempo de Jesús que había desplazado, obviamente, por la lengua griega a los textos hebreos. Bien. 17, los dos caminos. 18, los falsos profetas. 19, los verdaderos discípulos. Aquí atentos, miren, al final del texto del Sermón de la Montaña, ¿verdad? Donde se habla de los verdaderos discípulos, ¿sí? Al final el texto dice así: jamás os conocí, apartaos de mí malhechores. Bueno, el texto original no dice malhechores, dice violadores de la ley, ¿sí? Eso es interesante. Y por último tenemos la admiración de la gente. Ahora, vamos a mencionar, no todas, porque son hartísimas, como hemos podido ver. Solo mencionaré unas 2 o 3 y terminaremos, ahora sí, la conferencia, porque el tiempo es muy corto. Las bienaventuranzas, lógico, esa es la primera, del Sermón de la Montaña. ¿Dónde se encuentra Jesús? En Cafarnaúm. En las colinas de Cafarnaúm se encuentra Jesús posiblemente enseñando las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza viene del griego makarios, que significa feliz o bendito. Mateo utiliza 7 peticiones. 7 peticiones. Marcos solo 5. Perdón, Lucas solo 5. ¿Por qué?
¿Cuál es el original? El de Lucas. Pero Mateo va a añadir porque le encanta el número 7. Él se divierte mucho con el número 7, es un número simbólico para Mateo. ¿Sí? Por ejemplo, las bienaventuranzas que narra Mateo son de carácter sapiencial. En el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 y 12, y también en el 33, vamos nosotros a ver las bienaventuranzas. ¿Sí? Son enseñanzas ya del Antiguo Testamento. ¿Sí? El sermón de la montaña de Mateo es comparable al sermón de la llanura de Lucas, capítulo 6, versículo 17, ¿sí? Pero que, repito, no es como el de Mateo, es mucho más corto, ¿sí? Ahora, es interesante con respecto a la parábola de la sal y la tierra, la sal de la tierra, que la sal es lo que le da buen gusto, ¿verdad? Dice el Señor, ¿sí? Que al final del texto dice así: para que vean vuestras obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras obras, ¿sí? Los hermanos no católicos dicen que para alcanzar la salvación se necesita solo la fe y proclamar o vociferar por medio de la boca que Jesús es nuestro Salvador y con eso es suficiente para ser salvo. Pero no es así. El mismo texto del Sermón de la Montaña, del Sal, de la Tierra, nos dice que en realidad es necesario las buenas obras, ¿sí? Y digo esto porque los hermanos no católicos dicen que, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si tú confiesas con tu boca que el Señor es tu Salvador, serás salvo. Pero eso no basta. Y para eso tenemos el texto griego que nos va a dar una mayor lucidez. Por ejemplo, la palabra confesar que utiliza Pablo en esta carta a los romanos, que esta sí es escrita por Pablo, es homologeos. Y esta palabra homologueo, que se traduce como confesar, pero no es una confesión simplemente hablada, sino que es una confesión en cuanto a un hecho de vida. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 y en Mateo capítulo 7, versículo 22. Más o menos cuando Jesús dice que no solo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Evidentemente hacer lo que Jesús hizo. Sanar enfermos, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar agua al sediento. Es decir, todas las obras de misericordia. ¿Sí? Recuerden ustedes que en el texto de Hechos de los Apóstoles, cuando se presenta el Espíritu Santo, empiezan todos a hablar en lenguas. ¿Sí? Este hablar en lenguas, que no es otra cosa más que también proclamar al Señor, ¿sí? Se cree que es suficiente en el mundo protestante con decir, bueno, yo creo en el Señor y seré salvo. No. La palabra hablar tiene dos connotaciones griegas o dos significados griegos. Si utilizamos la palabra laleo, griega, se traduce como emitir un sonido. Pero si utilizamos la palabra apophthengomai, significa hablar con hechos de vida. Sorprendentemente, la palabra griega que se utiliza en Hechos de los Apóstoles 2:4, es decir, capítulo 2, versículo 4, es apophthengomai, que significa hablar con hechos de vida. ¿Y por qué menciono esta palabra? Porque esta encaja con la palabra homologeo, que significa confesar con hechos de vida. Dicho de otro modo, para salvarse se necesitan las obras y la fe, no solo las obras. Yo sé que haré toda una película para decir al final esto, pero es importante. Es importante, ¿por qué? Porque ahí vemos nosotros que Santiago no contradice a Pablo ni Pablo contradice a Santiago. Bien. El Padre Nuestro, amado, ¿estás ahí? Me imagino que se le ha ido la señal. Bueno, en la oración del Padre Nuestro la vamos a tener como explico en Mateo y en Lucas. Marcos no habla del Padre Nuestro, Juan mucho menos. Bien, si la encontramos en Mateo la tenemos en el capítulo 6, versículo 7, y si la encontramos en Lucas en el capítulo 11, versículo 1. Miren, Mateo contiene 7 peticiones. Les hablaba que a Mateo le gusta el número 7. Lucas tiene solo 5. ¿Cuáles son las peticiones que va a añadir Mateo, que no tiene el original, que es Lucas? Es la petición número 3, ¿sí? Que habla de, que es la de, aquí está, a ver, que es, da nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. ¿Bien?
Y la última, que es la 7, cuando dice, y líbranos del maligno, ¿sí? Líbranos del maligno. En término arameo, apotupuneru, líbranos de Satanás como tal. Esta frase es añadida por Mateo. No aparece en el original de Lucas, ¿sí? Porque Mateo añade 2 para que encaje perfectamente el número 7. Porque para Mateo existen, por ejemplo, 2 generaciones de 7 veces cada una en la genealogía de Jesús. También existen 7 parábolas, las 7 maldiciones contra los fariseos, ¿sí? Entonces, para Mateo es importante el número 7, ¿sí? Entonces, bueno, esto como un análisis un poco rápido del Evangelio de Mateo, del cual se puede hablar mucho. Por ejemplo, para finalizar, vemos a nosotros a Mateo que algo que no tiene Marcos es que Mateo añade las apariciones de los ángeles a Jesús resucitado. Marcos no tiene ese texto, porque Marcos termina abruptamente en el capítulo 16, versículo 8. Lo que ustedes van a encontrar, es decir, del versículo 9 en adelante, es un añadido posterior, ¿sí? ¿De dónde saca Mateo esto? Es decir, este relato de las apariciones que también lo va a tener Lucas, ¿ah? ¿Sí? Y que posteriormente lo tendrá Juan. Claro que estos tres van a diferir mucho. Unos dirán que son hombres, otros dirán que son ángeles, unos dirán que son dos, otros dirán que son uno, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que estos van a partir de una fuente que no la tiene Marcos, no la tiene, y por eso no la menciona. Bien, no sé si en el público hay alguna pregunta o algo. En todo caso, a breve rasgos, ¿sí? Queda mucho por Mateo de hablar, pero ya no puedo hablar más precisamente porque tengo lastimada mi garganta y había quedado en dar en una hora la charla. No sé si ya me pasé. Amado, conmigo esto sería todo el Evangelio según San Mateo. Un breve resumen de lo que podemos hablar de este hermoso Evangelio, el Evangelio más largo, el Evangelio que nos ahonda más en las raíces judías de Jesucristo, el Evangelio más detallista, el Evangelio más metódico, mucho más disciplinado que existe. Bueno, entonces eso, mi querido amado. Bueno, en todo caso, yo os agradezco por su presencia, ¿no? Creo que Amado no se le ha ido la señal, me imagino, no me escucha ya desde hace mucho rato. Bueno, ante todo, gracias, ¿no?